Vamos a empezar hablando un poquito de nuevo de curvas y vamos a hablar de lo que son las reparametrizaciones. Las reparametrizaciones no son otra cosa que lo que vimos en análisis 1 como un cambio de variables, dado que en una trayectoria nosotros partimos de un parámetro t que es un parámetro real. Entonces ahí tenemos que tener la idea que reparametrizar es un cambio de parámetro que simplemente representa un cambio de variable. Bueno, ¿cómo sería eso si lo queremos definir? Nosotros tenemos una trayectoria sigma que va desde un intervalo real a b a nr3, una trayectoria beta que va desde un intervalo real que podemos decir que es cd en r3, y estas dos son dos curvas parametrizadas diferenciables. Entonces decimos que beta es una reparametrización positiva, porque también podemos decir que es negativa, de sigma si existe una función h que va de CD en AB, ¿sí? Del I2 en el I1, intervalos reales, que es diferenciable esa h tal que la derivada h' en t es positiva, y respectivamente si la reparametrización fuera negativa, h' de t es negativa, y además lo que representa que estemos haciendo un cambio de variables, que el beta sea igual a h compuesta con sigma, es decir, beta es una reparametrización de sigma, ¿sí? Muchas veces necesitamos por alguna razón reparametrizar. Bueno, esa sería la definición de reparametrización. Siempre hablamos de la idea de ser diferenciable, que es la que aparece en muchos de los libros, o C1, que significa que la trayectoria, que la curva va a ser suave, la imagen de la trayectoria. También pueden encontrar mencionarse la siguiente definición, que una trayectoria sigma que va de un intervalo real en R3, que es una curva parametrizada, será regular o 1 regular si solo si para todo t del intervalo, ¿sí? Sigma prima de t es distinto de 0, ¿sí? No sé si se alcanza a leer, pero ahí lo que dice es sigma prima de t distinto de 0. Bueno, esa es la definición de regular, que también la pueden de trayectorias regulares, que también la pueden encontrar en alguna de la bibliografía. Ahora vamos a ver una expresión del teorema de la función inversa, que la demostración la vamos a ver más adelante, pero de todas maneras les voy a mandar un PDF con una demostración del teorema de la función inversa, pero la vamos a enunciar porque la voy a utilizar en un ratito cuando esté hablando de parámetro, de cambio de parámetros. Lo que dice el teorema de la función inversa es que si tengo una función que va de un dominio A de Rn en Rn, que es C1, y que suponemos que para una de ese dominio de A, la derivada de f en A es inversible y el f de A es igual a B, entonces se van a existir abiertos U y B en Rn, tal que el A pertenece a U, el B pertenece a B, y la f va del abierto U en el abierto B, y es una función biyectiva ahí, por lo que la inversa f, que se nota f a la menos 1, va de B a U, al revés que acá, y también es C1, y por lo tanto la inversa de f, la derivada de f a la menos 1 en B es igual a la derivada de f en A a la menos 1, ¿sí? Bueno, este teorema de la derivada ustedes acá lo que tienen que tener en cuenta siempre es en que la dimensión en la cual tienen esa derivada, ¿no? Pero bueno, esto es lo que nos garantiza el teorema de la función inversa, que es lo que vamos a utilizar en un ratito. Después les voy a mandar un PDF más sencillo que estar demostrando el teorema acá paso por paso. Primero les mando un PDF y después en todo caso hablamos de ese teorema. Pero como me quiero focalizar en las trayectorias y habíamos visto en el video anterior lo que era la longitud de arco,
Ahora vamos a ver la función longitud de arco. La longitud de arco nosotros vimos que era una forma de saber cuánto medía el arco conforme t variaba entre A y B. Es decir, teníamos una trayectoria diferenciable y nosotros queríamos medir esa longitud, tener la medida de esa longitud. Bueno, eso nos lo permitía, habíamos visto a través de, vimos la lógica de cómo se construía esa definición a través del uso de sumas de Riemann y llegábamos a una integral definida. También tiene sentido pensar en una función que se calcule la longitud de arco a un tiempo t determinado. Es decir, yo puedo tener una trayectoria que vaya en un dominio de A a B, pero que a mí me interesa ver la longitud hasta un t que está en el medio de A a B, ¿sí? Un t que está entre A y B, pero no llega a ser B, ¿sí? Llegar a cierto lugar y no saber la longitud entera de la trayectoria en todo un intervalo. Podemos calcular el trazo de la curva comprendida entre sigma de T1 y sigma de T2. Bueno, acá vamos a ver bien entonces esta definición. Sea sigma que va de AB en R3, una que sea suave, C1 en AB, parametrizada, irregular. Podemos pensarla de esa manera, como con la suavidad o con la idea de regularidad. La función longitud de arco va a ser, la llamamos S de sigma en T, y la escribimos como, nosotros teníamos que la longitud de arco era la integral definida del módulo del vector velocidad o del módulo de sigma prima de T. Entonces, si nosotros lo queremos calcular desde el A solo hasta un T intermedio, hacemos la integral definida de A a T de sigma prima de un parámetro U diferencial U, ¿sí? Cuando una vez que se calcula esto, que no es otra cosa que calcular también el vector, el sigma prima, uno lo calcula en la variable U que va a tener que ser reemplazada en el parámetro T menos la integral esta va a tener que ser reemplazada en T menos la integral reemplazada en A, ¿sí? Eso va a ser la longitud entre A y T de sigma para todo T que esté entre A y B. Entonces acá lo que nos queda es una función de T, ¿sí? Y entonces yo quiero saber si tengo un intervalo que va de 3 a 7, yo podría querer saber cuánto da la longitud de arco en 3,5, en 3,8, en 2, ¿sí? En cualquiera, de 3 a 7 digo en 3,5, en 3,7, en 4, ¿sí? En cualquier valor intermedio entre 3 y 7. Por eso nos va a quedar una función que dependa de t. Entonces, una vez determinada la longitud de arco, también puedo determinar una función longitud de arco, ¿sí? Donde yo reemplace por el valor del parámetro hasta el cual yo quiero saber cuánto es desde el punto de partida la longitud de la curva. Ahora también podemos calcular el trozo de curva comprendido entre dos valores cualquiera, ¿sí? Entre sigma de T1 y sigma de T2, mediante la diferencia de valores que toma la función longitud de arco entre T1 y T2, que sería LS en T2, siempre es el mayor primero, siempre respecto a la misma trayectoria, por supuesto, menos LS en T1, que no es otra cosa que esto reemplazado en T2, calculado para T2 y esto calculado para T1. Uno resta esto y sí nos queda la longitud de sigma entre T1 y T2. Bueno, eso es bastante elemental, pero bueno, también uno podría tener eso como objetivo. Ahora, si nosotros pensamos que tenemos un S de T, ¿sí? Antes teníamos un sigma de T, ahora tenemos un S de T que mide la longitud de arco. Entonces ese S que tenemos ahí, tenemos una función de T. Entonces lo podemos ver como un parámetro a ese S que recibe el nombre de parámetro longitud de arco. La idea es que tenemos como variables, podemos tener la variable T, una vez que uno tiene una S de T, si se puede permitir una reparametrización, podemos ir de T a S o de S a T, ¿sí? Dado que tenemos una S de T. Un ejemplo, ¿sí?
queremos hallar la función longitud de arco de ST. Para el segmento de recta dado por, en la primera, esto está en el plano, lo definimos para el espacio, es decir, acá la tercer componente sería 0, pero acá nos dan un segmento que esté en el plano. En la primera componente tiene 3 menos 3t, en la segunda componente es 4t. Acá está el versor i y el versor j, que sería esto, es como escribir el vector 3 menos 3t, 4t. T varía entre 0 y 1. Y entonces nosotros queremos encontrar la longitud, la función longitud de arco y expresar la trayectoria en función del parámetro S, es decir, del parámetro longitud de arco, que era lo que les estaba diciendo acá arribita. Entonces, ¿qué sería? Primero tengo que encontrar la función longitud de arco. Entonces necesito el sigma prima de t, que en este caso va a ser la constante menos 3, 4. El vector constante menos 3, 4. El sigma prima de t, el módulo de sigma prima de t va a ser la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, va a ser la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que sería la raíz cuadrada de 9 más 16, raíz cuadrada de 25 da 5. Nosotros acá tenemos que, entonces el S de t va a ser, como nos dicen que el parámetro t va entre 0 y 1, ¿sí? Este t que vamos a tomar, que nos interesa ver la función, será un t que esté en el medio de estos dos, porque para ahí estaba definida nuestra trayectoria. S de t entre 0 y t va a ser el módulo de sigma prima de u diferencial u, ¿sí? Se nombra con otra variable porque no estoy calculando la longitud de arco de una integral definida entre dos valores concretos de a y b, sino estoy creando la función longitud de arco donde este t es variable entre 0 y 1, ¿sí? Entonces uso otro nombro con u a la otra variable, que es la que aparece en la definición que había dado en la hoja anterior. Entonces S de t va a ser la integral entre 0 y t de el módulo S, que en este caso nos da 5 diferencial u. Bueno, cuando yo hago la integral nos queda la integral de 5 diferencial u, si calculo la integral indefinida es 5t, ¿sí? Cuando yo quiero calcular para un valor t determinado, voy reemplazando ahí, es decir, puedo calcular para t igual a 1/2, para t igual a 1/3, ¿sí? Para cualquier t que esté entre este lugar, y así tengo la función s de t, y esta es la función longitud de arco en este caso. Pero si yo lo pienso como a SS, como igual a 5t, en este caso yo puedo también tener una TDS, ¿sí? En este caso se está cumpliendo el teorema estoy en las condiciones del teorema de la función implícita, de la función inversa. Entonces lo que nosotros tenemos es que t es igual a S sobre 5. Esta es una la S y el 5 son muy parecidos. Esto es una S y lo de abajo es el 5, ¿sí? Entonces, ahora la curva en función de la longitud de arco la vuelvo a reescribir. Sería el sigma ahora de S, que es igual a 3 que nos va a quedar 3 menos, acá reemplazo, el t que está acá es S menos S quinto, ¿sí? S sobre 5, perdón. Entonces queda 3 menos 3 por S sobre 5 y acá nos queda 4t, es decir, 4 por S sobre 5 queda 4 quintos de S, ¿sí? No sé si se alcanza a ver ahí. Así quedaría la trayectoria en función del parámetro S, ¿sí? Simplemente reemplazando la trayectoria por el nuevo t que tengo ahí. Bueno, ¿qué características tiene esta reparametrización? Acá hicimos una reparametrización claramente. Acá está el cambio de variables a través de haber obtenido esta función. Y
¿Qué característica, que luego vamos a ver que es una ventaja que tiene esta reparametrización, es que el módulo de sigma prima, si utilizo el parámetro S, es igual a 1? Bueno, porque si yo miro exactamente cómo me va a quedar el módulo en S, de esta nueva trayectoria, que es la que les mostré acá, ¿sí? Si yo quiero mirar el módulo, va a terminar siendo la raíz cuadrada de menos 3 quintos al cuadrado más 4 quintos al cuadrado, que es igual a la raíz cuadrada de 25 sobre 25, que es 1. Es decir, si tiene, en este caso, bueno, estamos acá hablando de un caso particular, después vamos a ver que esto pasa siempre, el módulo de sigma prima de S es igual a 1. ¿Qué significa, qué nos estaría diciendo esto? Esto nos está diciendo, si yo miro la trayectoria a través del parámetro S, que el vector posición, que este sigma de S va a ser el vector posición que está a S unidades sobre la trayectoria desde el inicio de la trayectoria, justamente porque tiene una norma igual a 1. Es como convertir la longitud de arco en una escala, digamos. Esa sería la función del parámetro longitud de arco. Si nosotros seguimos con este mismo ejemplo, acá vuelvo a escribir cómo había quedado la trayectoria parametrizada según la longitud de arco. Habíamos visto que el módulo de sigma prima en S nos daba 1. ¿Esto qué significa? Vuelvo a repetirlo porque ahí quedó muy abajo. Por ejemplo, si nosotros ponemos un S igual a 2 y ahora lo tenemos con parámetro longitud de arco, es decir, con esta parametrización, reemplazamos en 2 y nos queda 9 quintos, 8 quintos el vector. Esto es el vector sobre sigma que está a 2 unidades del inicio. Es decir, si yo pudiera estirar esa trayectoria en una regla, ¿sí? Lo que vamos a ver que la trayectoria, si yo la estirara, la apoyo sobre la regla, va a ser de 2 unidades. Eso es, y viéndola como trayectoria desde el comienzo hasta S igual a 2, en este vector va a medir 2 unidades la longitud de esa trayectoria, ¿sí? Esa es una particularidad que tiene esta parametrización a través de la longitud de arco. Bueno, esto que decimos así, tan libres, porque vimos un ejemplo, bueno, hay que demostrarlo. Y vamos a ver qué herramientas o qué cosas tenemos como para que ustedes vean desde la lógica que efectivamente es así. Bueno, desde la observación se ve fácilmente que si uno tiene sigma prima de t igual a 1, digamos, el módulo nos da 1, para todo t que esté entre a y b, entonces la longitud la función longitud de arco entre a y t de la trayectoria sigma va a ser t menos a, ¿sí? Justamente por lo que acabamos de decir, que restar el de arriba por el de abajo, porque simplemente va a dar t y simplemente va a dar a en los extremos. Es decir, la longitud de arco coincide con la del segmento AT, que era lo que yo les decía si lo volvían a poner en una regla. En una regla, si uno empezara del 0, va a ser de 0 hasta el valor de la unidad que se tome. Si partimos de un t, la medida de a a t va a ser t menos a, que es lo que acabamos de poner acá. Y recíprocamente, si ocurre al revés, es decir, si nosotros lo que vemos es que la medida efectivamente es de tantas unidades, lo que nosotros podemos inferir es que con ese parámetro el módulo de la trayectoria daba 1. Entonces, esas son observaciones que uno podría hacer si probara con muchas trayectorias parametrizadas a través de o parámetro longitud de arco y ver que el módulo da 1, o al revés, uno ve que la medida de la trayectoria coincide con el valor de t que uno está considerando, es decir, que uno tiene que la longitud es t menos a, y entonces dice, entonces también es cierto que el módulo con ese parámetro es igual a 1. Es decir, es un sí, solo sí lo que estamos estableciendo.
Entonces, bueno, la definición general es que la curva parametrizada, que es de la curva parametrizada por longitud de arco, sea un sigma que va de A a B en R3, un intervalo real en R3, es una curva parametrizada por la longitud de arco, y también algunos le dicen por el arco, ¿sí? Si el módulo de sigma prima de t es igual a 1, ¿sí? Es igual a 1 y se llama parametrización, esa se llama parametrización natural porque nos está marcando una escala más que nada. Bueno, para ver, ahora vamos a ver un poquito de la demostración, sería como qué elementos tenemos como para demostrar eso lógicamente y no verlo a través de los ejemplos, que no sería claramente una demostración. Entonces, si tenemos la reparametrización por el parámetro longitud de arco, para toda curva parametrizada regular existe una reparametrización tal que el módulo de la velocidad es constante y es igual a 1, nos dice el teorema, y en efecto la longitud de arco S de t es, que nosotros tenemos que es la S de t, teníamos que era la integral, la función, la longitud de arco como función, ¿no? Va a ser S de t desde el valor que iniciemos, t0 hasta t, de sigma prima de u, del módulo de sigma prima de u, diferencial u. Entonces vamos de las dos cosas que dije en la observación, vamos a ir para un sentido y para el otro y ver que tenemos elementos como para fundamentarlo. Si derivamos esta igualdad que tenemos acá mediante el teorema fundamental del cálculo, nosotros tenemos la derivada de s con respecto a t, ¿sí? Acá, que va a ser igual a, si nosotros derivamos en este lugar, lo que vamos a tener es simplemente el sigma prima de t, que en este caso es positivo, ¿sí? El módulo de sigma prima de t, porque es el módulo, va a ser positivo. Por otro lado, podemos aplicar el teorema de la función inversa a esas funciones, porque tenemos las hipótesis como para poder utilizar el teorema de la función inversa, a la función s, y obtenemos que s va de un t a un s de t, porque lo que teníamos era un s de t, va a tener inversa y se va a notar como un t que va de s a t de s, ¿sí? Es decir, podemos tener una s de t, ¿sí? Y una t de s, porque se cumplen las hipótesis del teorema de la función inversa. Y además se cumpliría la relación que la derivada de t con respecto a s en s de t por la derivada de s respecto a t en t es igual a 1 por lo que vimos recién que decía el teorema de la función inversa. Entonces, si nosotros tenemos la trayectoria beta, que es un alfa de t de s, ¿sí? Entonces, si nosotros derivamos a la trayectoria beta según s, vamos a hacemos acá la regla de la cadena. Esto simplemente es por regla de la cadena, ¿no? Que acá la escribí al revés. Tendríamos alfa prima en t de s por t prima de s, que sería la derivada de t con respecto a s, ¿sí? Esta sería la derivada de b prima de s según la regla de la cadena. Si tomamos módulo derecha a izquierda, lo que nosotros tenemos acá es que el módulo de b', ¿sí? De s es igual a la derivada de t con respecto a s en s por el alfa prima en t de s, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? Acá tenemos la derivada de t con respecto a s y esto es igual a la derivada de s con respecto a t en t de s. Y este producto da igual a 1, ¿sí? Entonces, beta, este producto que está acá, va a dar igual a 1 por lo que acabamos de ver acá arriba, ¿sí? Entonces, beta es la parametrización buscada, es decir, nosotros lo que nos dice es que siempre podemos encontrar una parametrización que tenga, cuyo módulo sea 1. Y acá la encontramos a través del teorema de la función inversa, dada por supuesto estas hipótesis, ¿no? Entonces, esta parte es cierta. Siempre podemos parametrizar una trayectoria diferenciable regular
por un parámetro cuyo módulo sea 1. Y inversamente, digamos, volviendo, es decir, si quisiéramos ver la implicación para el otro lado, ahora nosotros hacemos al revés, es decir, partimos de una curva que sí tiene módulo 1, ¿sí? Partimos de una curva que tiene módulo 1, y como por ejemplo la reparametrización beta que recién no tuvimos, esa tenía módulo 1. Podemos partir de esa, porque lo que nos dice es, pasa esto y viceversa, ¿no? Podemos encontrar una parametrización que tiene módulo 1 y después nos dice que si tenemos la parametrización longitud de arco, una parametrización de módulo 1 no es otra cosa que la parametrización longitud de arco. Entonces nosotros si tuviéramos una que tiene módulo 1, por ejemplo la parametrización beta obtenida, se dice que está parametrizada por el parámetro longitud de arco o parámetro arco. Nosotros eso es lo que habíamos visto. Pero sea beta una curva parametrizada por la longitud de arco con un parámetro general t, porque nosotros lo que tenemos es que nos da el módulo 1, suponemos que el t0 es igual al 0, es decir, sin pérdida de generalidad lo consideramos como el origen del arco. Nosotros acá lo que tenemos es que el S, ¿sí? Acá tenemos el S de t, ¿sí? Nosotros acá tenemos ese S de t que va desde el 0 al t, ¿sí? Que es la integral entre 0 y t de beta prima de u diferencial u, ¿sí? Nosotros como sabemos que el parámetro de la que tenemos, la que estamos considerando es 1, esto no es otra cosa que t, ¿sí? Porque cuando reemplazo t u entre, acá sería, esto me quedaría u entre t y 0. Entonces cuando reemplazo u entre t y 0 no me queda otra cosa que t. Entonces lo que tenemos es que S es igual a t. Lo que quiere decir esto es que si nosotros tenemos una parametrización con módulo que tiene módulo 1, ¿sí? Terminamos teniendo que el parámetro que estábamos usando es el parámetro longitud de arco. Entonces, de modo que nuestro parámetro t y el parámetro s, longitud de arco, son el mismo, es el mismo. Entonces, si siempre podemos parametrizar por una parametrización que tenga norma 1, que sea el módulo 1, y a la vez, si eso está ocurriendo, el parámetro que estamos usando es el parámetro longitud de arco. Es decir, el parámetro longitud de arco es el parámetro que tiene la propiedad o la ventaja de escala que dije anteriormente, ¿sí? Bueno, vimos un poquito de reparametrizaciones. Uno podría, por cualquier razón de que sea más amigable la ecuación, reparametrizar con cualquier otro parámetro. Vimos la función longitud de arco que deriva de lo que habíamos visto como longitud de arco en el video anterior. Y si nosotros utilizamos esa función unida al teorema de la función inversa, en caso de que estemos en esas condiciones, uno sabe que puede reparametrizar a través del parámetro longitud de arco, que es el parámetro que tiene la propiedad de que su módulo, el módulo de la trayectoria respecto a ese parámetro, el módulo de sigma prima respecto a ese parámetro nos dé igual a 1. Entonces, siempre que dije el módulo me estoy refiriendo al módulo de la derivada de la trayectoria, ¿sí? Por si en algún momento mencioné módulo sin volver a decir derivada. Siempre estoy refiriéndome a al integrando que aparece en la función longitud de arco. Bueno, con esto vimos un poquitito de lo que son las reparametrizaciones en general. Después vamos a ver un poquito más de qué significa positiva o negativa, porque una trayectoria se puede recorrer en un sentido o en otro también, y la reparametrización lo que puede hacer es tenerla en el mismo lugar geométrico, pero por ejemplo si nosotros tenemos una curva
una curva general así, uno puede volver a escribirla de otra manera y reparametrizarla de manera que siga en este sentido. Y después o la puede reparametrizar de manera que los puntos de la imagen sean los mismos, pero uno la recorre en este otro sentido. Por eso es una reparametrización negativa o positiva, que lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos de lo que son las integrales de línea, ¿sí? Pero lo importante es que existen las reparametrizaciones, uno puede tener muchos parámetros y hay un parámetro que tiene una propiedad particular, que es el parámetro longitud de arco, que deviene de la función longitud de arco y de estar en las condiciones de poder utilizar el teorema de la función inversa, ¿sí? De manera de poder pasar del parámetro t que estemos usando al s o del s al t, ¿sí? En el caso de querer parametrizar en longitud de arco, lo que vamos es del t que estemos usando al s, que es el nombre canónico, la letra canónica que le ponen a la longitud de arco en la mayoría de los libros, por eso estoy usando esta nomenclatura de S. Y cuando vean la derivada de S respecto a t, no es otra cosa que el sigma prima de S, ¿sí? La derivada de S con respecto a t no es otra cosa que parte de la derivada esa, ya que es la derivada del parámetro S respecto a t. Bueno, con esto cierro un poquitito lo de parámetro longitud de arco y después vamos a retomar curvas cuando veamos campos vectoriales y campos de fuerza, ¿sí? Cuando veamos integrales de línea y de trayectoria, vamos a utilizar estos conceptos para calcularlas. En principio, el primer práctico que van a tener que calcular longitud de arco y después van a empezar a bajar con lo que se llaman integrales de línea, que lo vamos a ver un poquito más adelante.